Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy, bueno, al principio hicimos la prueba corta, la número 3 ya del curso, y lo que vamos a hacer hoy es un poco introducir el concepto de la herencia dentro de la programación orientada a objetos. Esto es un concepto que es muy utilizado y un concepto que nos sirve mucho, ¿ya? Nos sirve mucho para factorizar código, para no escribir tanto. En caso de que hayan dos clases que se parezcan mucho a través de la herencia, ahí podemos escribir el código una sola vez. Vamos a ver un poquito de qué trata esto, ¿no? A ver, la herencia lo que hace, lo que permite es definir una clase B en base a una clase ya existente que se puede llamar A, digamos. ¿Ya? Y lo que hace es extender de A sus funcionalidades. Es decir, yo digo, ok, yo ya tengo implementado una clase A, entonces yo quiero que la clase B sea de tipo A, que todo lo que tenga A lo tenga B, pero le voy a agregar otras cosas también. ¿Ok? Entonces eso es herencia. Es como que todos los métodos y variables que hay dentro de A, ya yo los tengo dentro de B sin escribir nada. Simplemente diciendo B, tú heredas de A. Entonces todo lo que hay dentro de A directamente ya se incorpora dentro de B. Ahora dentro de B yo puedo agregar nuevas cosas, nuevas variables, nuevos métodos e incluso puedo cambiarle el comportamiento a los métodos de A si así lo quiero. ¿Ok? B se denomina subclase de A y A se denomina superclase de B. ¿Ok? También van a encontrar en la literatura clase derivada o clase base y también se escuchan por ahí clase padre, clase hijo, también ahí puede ser que en algunos lugares de la literatura también lo traten así. ¿Ok? Una subclase típicamente lo que hace es redefinir la estructura ya existente, es decir, el, ustedes heredan lo que ya tiene A, digamos, pero claro, pueden cambiar el comportamiento de ciertas cosas o mantenerlo si así lo quieren y agregar nuevas cosas a la clase. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de herencia. Digamos que queremos tres clases, que una se llama rectángulo, otra triángulo y otra círculo, que en realidad tienen cosas en común esas tres clases. Ya, bueno, que son figuras. Y entonces una figura quizás tiene un centro de gravedad, tienen una cantidad de lados, tienen una superficie, tienen ciertas cosas, ya, un perímetro, tienen ciertas cosas que comparten todas, ¿ok? Y hay otras cosas que son diferentes. Por ejemplo, un rectángulo calcula el área de una manera distinta a un triángulo y un círculo, ¿ok? Y se le agregan nuevas cosas. Pero las cosas estas que son en común, yo las puedo definir en la clase figura, ¿ok? Entonces eso lo defino en la clase figura y al heredar de clase figura ya no tengo que estar escribiendo las mismas líneas de código en rectángulo, triángulo y círculo. Es como cuando ustedes vieron el trabajo con polinomios, ¿se acuerdan del factor común? Que ustedes tenían tres términos y qué sé yo, uno era x cuadrado más 3x más x a la 3 y decían, ok, el factor común es x cuadrado y lo sacaban y dejaban adentro lo que era diferente entre los tres. Acá es como parecido, ustedes tienen una serie de clases, pero tienen cosas que son comunes entre esas clases, entonces ahí sacan como un factor común entre todas esas clases y la definen en una superclase. Y entonces en lugar de estar escribiéndolo en este caso tres veces el código, se lo ahorran y lo escriben una única vez en figura y luego dicen, ok, rectángulo, triángulo y círculo heredan de figura. Y listo. Otro ejemplo de herencia es cuenta corriente y cuenta de ahorro heredan de cuenta bancaria. ¿Ya? Si se fijan, la clase padre generalmente o la superclase generalmente es una clase más general, más genérica, es decir, cuenta bancaria es como que abarca mucho más, porque por ejemplo una cuenta corriente es una cuenta bancaria y una cuenta de ahorro también es una cuenta bancaria. Entonces todo lo que tenga una cuenta bancaria, entiéndase por saldo, quizás un método que sea de extracción, un método que sea de depósito, todo eso yo lo puedo definir acá en cuenta bancaria. Todo lo que sea común a una cuenta bancaria. Entonces aquí en cuenta corriente yo puedo agregar las cosas que son particulares de una cuenta corriente y acá las cosas que son particulares de una cuenta de ahorro. Ahora, si yo digo, ok, mira, el método que está definido en cuenta bancaria no me sirve para mi cuenta de ahorro, yo puedo redefinirlo en cuenta de ahorro. Yo puedo heredar de cuenta bancaria, ahí voy a tomar todo lo que tiene cuenta bancaria, pero igual, aunque yo tome todo lo que tengo en cuenta bancaria, puedo redefinir ciertas cosas y no hay problema con eso, ¿ya? O puedo no redefinir nada y agregar ciertas cosas nuevas, no más, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo acá tenemos persona y heredan empleado y alumno. Entonces, a lo mejor del empleado y del alumno, yo tengo
el root, el nombre, la dirección, tengo todas esas cosas, entonces eso yo lo defino acá en persona. Para no tener que estar escribiendo las variables y los get y los set una y otra vez. ¿Ok? Sino escribirla una sola vez. Entonces, ahí tenemos eso. Eso es una herencia. Ahí después vamos a ver un poquito. Bueno, aquí la clase persona es la superclase y las clases alumno y empleado son las subclases, que son como las que heredan. Entonces, por ejemplo, es lo que yo les decía. Una persona puede tener variables de instancia, nombre, dirección, fecha de nacimiento, ¿ya? Y los métodos, inicializar los datos de la persona, que es con el constructor, ya ustedes saben eso, e informar datos de las personas, los get y los set. O simplemente los get, en dependencia de cómo quieran que funcione el sistema. Entonces el empleado, a la vez que yo digo, mira empleado, tú heredas de persona, todo esto que tiene persona, el nombre, el empleado también va a tener un nombre, una dirección y una fecha de nacimiento. Ya lo va a heredar directamente. Igual va a contar con los métodos que hay acá, también los va a contar acá. ¿Ya? Estas plequitas no quieren decir que sean privados, esto no es un diagrama de clase por ahora, es solamente un diagrama ilustrativo para que entiendan lo que estoy diciendo. Entonces ahora un empleado tiene todo lo que tiene persona, pero además yo le voy a agregar un número de empleado, que es como un identificador, y un sueldo. Y además le voy a agregar un constructor particular para esta clase y un informa sueldo, que es como el get de sueldo. En el alumno, sin embargo, voy a poner un número de alumno, la carrera en la que está, y el constructor y un get para la carrera. ¿Ya? Ahora, fíjense que ahí yo me ahorré escribir todo esto que tengo en persona, escribirlo en empleado y en alumno, sino que lo estoy escribiendo en un solo lugar y no tengo que escribirlo 2 veces, ¿ok? Imagínense que tengo 10 clases, me lo estoy ahorrando de escribirlo 10 veces y lo escribo una única vez, ¿ok? Aparte, si después yo quiero agregarle funcionalidad a mi sistema, yo aquí puedo agregarle una nueva clase sin problema y no tengo que volver a agregar todo esto, sino que simplemente escribo el código que necesita mi nueva clase y hago que herede de persona y ya ese código antiguo lo puedo reutilizar, que es como la base de todo esto. Entonces, básicamente existen dos tipos de herencia. Está la herencia simple, que es cuando yo tengo una sola superclase, ¿ok? Y está la herencia múltiple, ¿ya? Donde yo puedo heredar de varias superclases. En el caso de Java solo tenemos herencia simple. Hay otros lenguajes que soportan herencia múltiple, como C++ parece que soporta herencia múltiple. Parece que Python también, ¿ok? Pero hay muchos desarrolladores que dicen que no es una buena práctica tener herencia múltiple y dan sus razones, etc. Pero bueno, sea por el motivo que sea, digamos que Java solo admite herencia simple. Yo solamente puedo heredar de una clase. Por ejemplo, si yo tengo una clase rombo, ¿ya? Y ustedes saben que rombo es... tengo la clase cuadrado y ustedes saben que un cuadrado es un rectángulo pero también es un rombo. Por lo tanto, yo quizás en otro lenguaje podría decir, mira, ¿sabes qué? Cuadrado hereda de rombo y de rectángulo. Pero en Java yo tengo que elegir una de las dos clases de las cuales heredar. ¿Ok? No puedo heredar de dos clases. Entonces eso es importante que lo sepan, que en Java solamente existe herencia simple. La herencia simple genera una jerarquía en donde la raíz de la jerarquía siempre es la clase object. Object es una clase que no definimos nosotros. Object es una clase que ya viene en Java por defecto. Y es como la clase semilla de todas las demás clases. Cuando ustedes ponen una clase y no heredan de nadie, es decir, no ponen explícitamente que hereda de alguien, lo que considera Java es que usted está heredando de la clase Object. ¿Ok? Y eso, no sé si se acuerdan en una clase anterior que definimos el toString y definimos el equals y le tuvimos que poner el override encima, es precisamente por eso. Porque esa clase, aunque ustedes no pongan que herede de nada, Java infiere que al no poner que hereda de nada, está heredando de Object. ¿Ya? Porque todas las clases que definamos nosotros están heredando de Object. De hecho, todas las clases de Java están heredando de alguna clase definida por algún usuario o de Object, excepto Object. Object no hereda de nadie, Object es como la semilla de la que salen todas las demás clases. Entonces Object tiene muchos métodos como el equals, como el toString, como, no sé, y después pueden buscar en la documentación, tiene mucho más otros métodos. Y lo que nosotros hacemos generalmente es después redefinir ese método, redefinir el equals, redefinir el toString,
en caso de que nosotros queramos hacer que funcionen de manera diferente. ¿Ok? Entonces, una subclase hereda variables y métodos de la superclase. Es decir, todos los métodos y variables que hay en la superclase, yo los puedo ocupar en mi subclase. Y la subclase puede declarar variables y métodos nuevos, ya diferentes de los heredados. Es decir, yo heredo la variable A y B, pero de todas maneras, aunque yo adentro de mi clase, como estoy heredando de una clase que tiene las variables A y B, yo dentro de mi clase voy a tener esas variables A y B. Pero puedo igual crear nuevas variables como C, D, E, ¿se entiende? Y entonces yo incluso puedo redefinir esas variables y puedo redefinir los métodos. ¿Ok? A lo mejor yo digo, mira, hereda todo lo que hay en la clase A, pero este método en específico yo quiero que funcione diferente. Entonces lo redefino poniéndole la palabra override encima con un arroba. Como lo habíamos visto, parece que con el toString lo vimos, que arriba se le pone arroba override, y eso lo que quiere decir es que tú estás tomando un método que está definido en la superclase, pero le estás cambiando su funcionamiento. Que cuando te llamen a ti a ese método, no llamen al de la superclase, sino que llamen al que tú estás redefiniendo. Porque si tú no lo redefines, como tú estás heredando de una clase, lo que va a pasar es que al llamar a través de ti a ese método, y tú no lo tienes redefinido, lo que va a hacer tu clase es que va a llamar a la superclase y va a llamar a su método. ¿Ok? Que muchas veces es lo que queremos que haga. Pero bueno, hay otras veces que no, entonces si no queremos que pase eso, le hacemos un override y lo definimos a nuestra manera. Y claro, una variable heredada también se puede redefinir. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda con la herencia? ¿No? Ok. Entonces, por ejemplo, en el diagrama de clases, ¿cómo ponemos una herencia? En el diagrama de clase básicamente ponemos la clase, la superclase, el nombre, las variables internas y el constructor o los métodos que tenga esa superclase. Bueno, en este caso es punto en 2D, que solamente tiene una variable x y una y. Aquí, bueno, le puedo poner los getX, getY, etc. Y el constructor. Y si yo pongo esta flecha que termina en este triángulo blanco hacia el final, lo que estoy diciendo es que esta clase va a heredar de esta otra. ¿Qué quiere decir que esta clase va a heredar de esta otra? Que puntos 3D también va a tener la variable x y y. ¿Ok? X, Y las va a tener acá adentro, aunque yo no lo ponga en mi diagrama de clase. ¿Por qué? Porque está heredando todo lo que tiene la variable punto. ¿Ok? Y aquí fíjense que le estoy agregando una nueva variable. Estoy diciendo, mira, tú tienes todo lo que tiene el punto 2D, pero también tienes una nueva variable que es la variable z. Y bueno, aquí puedo poner getZ y eso. En la superclase, bueno, aquí esto es un tema de buenas prácticas. Esto no es que Java lo imponga, pero es una buena práctica igual seguir, aunque esté en la superclase, seguir poniendo los atributos privados. ¿Ok? Los métodos pudieran ser protegidos. ¿Qué quiere decir protegido? A ver, hasta ahora hemos visto public y private, ¿ok? Pero cuando yo pongo algo protected, que quiere decir protegido, es que son privados, pero no para nuestras subclases, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo pongo x protected, si yo a x lo pongo protected, lo que quiero decir ahí es que X es privado para todas las clases en Java, excepto para las que hereden de mí. Es decir, desde esta clase de acá, yo podría acceder a X. ¿Ok? Y para ponerle protected es con un arroba al principio. En vez de con un menos, le ponen un arroba. Pero bueno, acá le vamos a poner private a todos. Porque si queremos acceder a la X o a la Y de esta clase, lo hacemos a través de los get y los set. Ok, entonces por ejemplo la implementación de la clase punto sería algo como esto, ya lo mismo que hemos visto hasta ahora, y la implementación de punto 3D sería algo como esto. ¿De qué manera yo digo en Java que heredo de otra clase con la palabra extends? Ok, extends, es como decir yo quiero extender el funcionamiento de esta clase. Entonces, y aquí definimos cómo va a funcionar la clase punto, y aquí estamos diciendo que la clase punto 3D va a heredar de punto. ¿Ok? Entonces, aquí yo pongo private la variable extra que le voy a agregar. Si no le voy a agregar ninguna variable, no pongo nada.
Pero bueno, aquí le voy a agregar una variable extra y llamo al constructor de mi clase. Ahí les voy a explicar un poco ahora de qué va este constructor. ¿Ok? Y aquí tengo el constructor que recibe 3 parámetros y tengo el constructor que no recibe ninguno. Fíjense que si mi constructor no recibe ningún parámetro, lo que va a hacer es llamar al constructor que recibe 3 parámetros. Es decir, cuando yo pongo this y entre paréntesis le pongo parámetros, lo que estoy haciendo es invocando a un constructor de mi clase actual. Por eso es this. ¿Ok? Y el constructor de mi clase actual que recibe 3 enteros es este que está acá arriba. Por lo tanto, cuando me llamen con el constructor vacío, lo que yo voy a hacer es llamar al constructor este que ven acá arriba. ¿Ok? Recuerden que el this es para hacer llamados en mi propia instancia. Yo puedo hacer this punto y algún nombre de algún método interno o this punto alguna variable. ¿Ok? Es para, como acá, ¿no? Que aquí yo digo this.z y entonces como la variable interna de mi clase. ¿Ok? Entonces, igual que existe el this, también existe el super. ¿Ok? Y el super se utiliza cuando tenemos herencia. Entonces, a través del super yo puedo llamar a los métodos que están implementados en mi clase padre. ¿Qué quiere decir? Fíjense que acá yo estoy llamando a super y entre paréntesis le estoy pasando dos valores. Entonces, cuando yo a super le paso entre paréntesis 2 valores, super es igual que this. Es igual que this. Tiene el mismo propósito. La única diferencia es que this es para mi clase actual, punto 3D, y super es para mi clase, mi superclase. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo super y entre paréntesis le paso 2 enteros, lo que estoy haciendo es llamando al constructor de mi clase padre, de mi superclase. Entonces, acá le paso la X, le paso la Y, y entonces eso lo que va a estar haciendo es llamando acá a este constructor con la X y con la Y. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo no puedo poner aquí this.x igual a x y this.y igual a y? Porque si se fijan, x y acá son privados. ¿Qué quiere decir que son privados? Que yo no puedo acceder desde acá a esa x y. Bueno, igual si yo hubiera puesto aquí un set x o un set y, yo aquí puedo poner this.setx y pasarle esta x, o this.set y y pasarle esta y. ¿Ok? Aunque es una buena práctica, cuando yo hago un llamado al constructor actual mío, llamar de alguna manera a alguno de los constructores de mi superclase. ¿Por qué? Porque en este constructor, bueno, en este caso estamos inicializando dos variables, pero generalmente a veces hacen otros tipos de procesamiento. ¿Ok? A lo mejor se chequea la X, se chequea la Y, se hacen ciertos tipos de procesamiento. Entonces, yo no quiero simplemente inicializar variables, sino yo quiero que se ejecute el constructor completo, por si pasa algo más, por si hace algún otro tipo de procesamiento, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan un constructor de una subclase, lo primero que tienen que hacer es llamar al constructor de su superclase, para que haga toda la inicialización que necesite, ya sea inicializar variables internas, algún tipo de procesamiento o lo que sea. Y eso se hace a través del super. Si ustedes, por ejemplo, aquí tuvieran un getX o un getY, ustedes aquí pueden poner super.getX, super.getY. ¿Ok? ¿Y por qué es importante eso también? Porque fíjense que si yo tengo una variable aquí que es getX, ¿ok? Y aquí yo redefino un método, perdón, acá un método que sea getX y me devuelva la X. O que sea, no sé, calcular posición y calcule la posición del punto. Y aquí yo quiera redefinir ese calcular posición de otra manera, o calcular distancia con respecto al 0, 0, lo quiero redefinir de otra manera, yo puedo hacerle override al método de acá, porque ya yo no quiero que se comporte como se comporta en la superclase, yo quiero que tenga un comportamiento nuevo y le puedo hacer un override. Pero imagínense que en algún momento del código ustedes no quieren acceder a este método, sino que quieren acceder al método del padre. ¿Ok? Entonces eso lo pueden hacer con super. Cuando ustedes dicen super punto calcular posición, ya como están diciendo super.calcular posición, él no va a llamar al método que se llama calcular posición acá dentro de esta clase, sino que va a llamar al método calcular posición que está dentro de la clase, de la superclase, porque yo puse super.calcular posición. Ahora si yo pongo this.calcular posición, va a llamar al método que está acá.
¿Ok? Y bueno, esta clase, aunque yo no pongo que hereda de nadie, esta clase está heredando de object. ¿Ok? Y a su vez, como esa clase hereda de object y esta clase hereda de esto, por transitividad, esta clase va a tener todo lo que tiene object. ¿Ok? Y eso va a pasar con todo en Java. Todo lo que esté en object está presente en todas las clases de Java. Ok, a ver si se me pasa algo. Sí. Claro, si en vez de llamar a super yo pongo esto, dis.x, dis.y, no va a compilar porque x e y son privados, ¿ok? Es lo que yo les decía, no se pueden ver desde esta clase. Yo los puedo poner protected, sí, los puedo poner protected, pero lo que se recomienda siempre es llamar a la rutina constructora del padre, porque a lo mejor pasan otras cosas que no es solamente asignar variables. Entonces, la idea no es yo reescribir lo que hace el constructor de la superclase, sino yo llamar simplemente a ese constructor y no preocuparme si está bien o está mal o si falta algo. ¿Ok? Entonces, otras cosas que hay que saber respecto al super, es decir, a esta palabra clave. Bueno, el this ya lo hemos visto otras veces. El super es el que estamos viendo ahora, que en realidad es bien parecido al this, pero tiene otras cositas interesantes, que es como que cuando yo sobrescribo un método o algún atributo, es decir, los atributos son las variables, la palabra super permite tener acceso a los miembros públicos y protegidos de la clase padre. ¿Ok? Es decir, si yo lo sobrescribo acá, yo de todas maneras puedo acceder al método que estoy sobrescribiendo a través de la palabra super. ¿Ok? No es que si lo sobrescribo ya no voy a tener acceso a ese otro método. No, sí, puedo acceder a él a través de super. Yo puedo decirle super punto y llamar al método. Y me va a estar llamando al método de la clase, de la superclase, y no el método de la subclase. ¿Ya? Cuando una subclase sobrescribe un método heredado, cuando hablamos de sobrescribir, es que encima yo pongo @override y pongo el nombre de un método que está en la clase, en la superclase. Entonces, cuando sobrescribe un método heredado, el nombre especial super permite que el método sobrescrito sea usado, es decir, usar el método del padre. Dentro de una subclase, un mensaje a super ya invoca el método que la superclase debería usar para ese mensaje. ¿Ok? Es decir, para ese mensaje se refiere a esa invocación de ese método. Entonces, aquí es lo mismo que vimos anteriormente, lo que ahora tenemos un getX y tenemos un getY. Y aquí tenemos un getZ. Fíjense que yo inicializo acá con el super XY y acá lo único que hago es inicializar lo nuevo. Ya que este mensaje se envía a this, no a super, porque estoy acá inicializando Z. Que Z es privada, pero es dentro de esta misma clase, por lo tanto sí se puede llamar. Y acá, por ejemplo, cuando yo digo .3D, P es igual a new.3D y le paso 10, 20, 30, lo que va a hacer esto es llamar a este constructor con x10, 20 y 30 acá, y después va a llamar a super con 10 y 20. Entonces super va a ver si hay algún constructor que reciba dos enteros y va a decir, mira, aquí está, 10 y 20, entonces va a inicializar la x y la y. Ya, entonces luego de eso, aquí se va a inicializar la z, que es como la nueva variable que se le agregó a esta clase, y se le va a poner 30 a la z. Luego fíjense que yo puedo decir esta variable .getX, .gety y .getZ. Fíjense que dentro de esa clase, .3D, solamente está definido getZ, pero también va a tener getX y gety, porque fíjense que son públicos. Entonces yo puedo acceder a todos los métodos públicos desde esta clase porque hereda de punto. ¿Ok? Entonces aquí puedo decir p.getX, p.gety, p.getZ e imprimir eso. Y me va a imprimir esto que está acá. Y así es un poco como funciona la herencia. Bueno, en este caso yo tengo una clase que está heredando de otra, pero generalmente lo que pasa es que tengo varias clases que están heredando de la misma clase y me ahorro mucha escritura de código.
Ok, entonces un último ejemplo para que se entienda un poco esto es el siguiente. Yo aquí tengo una clase A que, si se fijan, tiene una variable dato, y una clase B que tiene sobrescribe esa variable dato. Ojo, si yo voy a utilizar la misma variable de acá, yo simplemente no lo pongo en el diagrama de clase. Si aparece en el diagrama de clase es porque yo lo voy a sobrescribir. Bueno, por aquí en realidad lo que nos interesa son los métodos más que nada. Aquí está el constructor de B, M1 que recibe un entero y devuelve un entero, y aquí tenemos otro M1 que recibe un entero y devuelve un entero. Es decir, B va a sobreescribir este método de acá. A ver, no tiene sentido que yo herede de una clase y sobrescriba todos los métodos de esa clase, porque entonces no estoy sacándole ningún provecho. Pero bueno, esto es para hacer una prueba para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona esto. InB agrega un nuevo método, ¿ok? Que se llama M2. Entonces, en el método M1, ¿ok? En el método M1, lo que yo estoy haciendo es poniendo super.m1 dato. Es decir, yo aquí con super.m1 no estoy llamando al M1 que está implementado en B, sino como lo estoy haciendo a través de super, estoy llamando al M1 que está en la clase padre, en esta clase de acá arriba, ¿ok? Y le estoy pasando el mismo dato, ¿ya? Entonces me dirán, no, entonces ¿qué sentido tiene tener un M1 en B si está haciendo lo mismo que hace el M1 en A? No, es para probar, para que vean un poquito cómo funciona esto. En realidad B aquí quizás agrega nueva funcionalidad y después llama al M1 de A, ¿entiendes? O simplemente agrega funcionalidad y no llama al M1 de A para nada. Pero bueno, generalmente es lo que pasa en la herencia, pero esto es para probar. Y el M2 lo que hace es llamar al M1, pero pasándole el valor 3 directamente, porque no recibe nada por parámetro, pasándole el valor 3. Y en super, bueno, aquí hay algo, aquí dice super.dato. Esto no va a compilar porque el dato está privado acá en el diagrama de clase. Yo puedo ponerlo protected con un arroba aquí antes del int, lo pongo protected y puedo acceder a él de esta manera. O lo otro que puedo hacer es poner super.getDato y aquí definir un getDato público, ¿ya? Un getDato público, que es lo que me hace más sentido a mí en este diagrama de clase, poner un getDato público acá, y aquí en vez de decir super.dato, que no va a compilar, ¿ya? Super.dato que no va a compilar, poner super.getDato. Y ahí sí va a compilar porque va a tomar el getDato del padre. Ya, en este caso creamos una instancia de la clase A y una instancia de la clase B. Luego llamamos a la instancia A, al método M1 que está en la instancia A con el valor 5. Entonces eso lo que va a hacer es ejecutar el M1 de A. ¿Ya? Ahora cuando llamamos al M1 de B con valor 2, lo que va a hacer es ejecutar este M1. Pero luego este M1 va a ejecutar al M1 de A, al que está implementado en A, pasándole el valor 2. Por lo tanto, al final se va a ejecutar el M1 de A con valor 2. ¿Ok? Y por último aquí tenemos el M2 en B. Entonces va a ejecutar este método y este método a su vez va a ejecutar el M1, pero no este que está implementado acá arriba, sino que va a ejecutar el M1 de la clase padre, el que está implementado en B, porque fíjense que hace super.m1. Si yo quiero ejecutar el que está acá arriba, digo dis.m1. ¿Ok? Y le sumo el super.getDato, vamos a decir que ahí dice getDato, ya, y le sumo el dato. Listo, el dato de A. ¿Ok? Porque fíjense que aquí hay otro dato en B, pero no va a tomar el dato de A, el sobrescrito de A. Ya, entonces básicamente ese es el concepto general de herencia, es cómo funciona. Lo que sí, durante las próximas clases vamos a seguir viendo el tema de la herencia, vamos a entrar ya más en más profundidad, vamos a ver otros ejemplos de casos más complejos, pero si entienden esto, si entienden como la funcionalidad, para qué sirve, qué nos aporta y de qué manera yo puedo aplicar la herencia en problemas, ¿ya? Si entienden esto que les mostré, ya como la extensión de la herencia a otros problemas más complejos no es tan difícil. ¿Ok? Entonces vamos a dejar la clase acá. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me quedo por acá y les leo el chat. Chao, chao, que estén súper bien.